Buenas amigos, ¿qué países europeos no forman parte de la OTAN? No forman parte de la Alianza Atlántica. Pues se suele citar a 4 países. Bueno, recientemente han entrado Finlandia y Suecia. En esta cumbre de Madrid de la OTAN han entrado Finlandia y Suecia, que pedía el veto Turquía. Lo que no comprendemos es qué hace Turquía ahí en la OTAN, porque es un país musulmán, mayoritariamente musulmán, y eso en realidad es incompatible. ¿Ves cómo tiene fallos la Alianza Atlántica? Lo que pasa que por razones geoestratégicas, para poner países aliados, pues les conviene, pero eso se puede solucionar promoviendo unas buenas relaciones y unos buenos acuerdos bilaterales con otros países como Turquía. ¿Pero qué hace Turquía en la OTAN? Ese es un punto negro. A ver, país mayoritariamente musulmán, que es incompatible con la civilización, con la cultura cristiana y europea y occidental. A ellos no les gusta, a los musulmanes no les gusta que se les diga esas cosas, pero sí es que es la verdad. Aparte, el terrorismo inherente islamista musulmán que traen, de un porcentaje, siempre hay un porcentaje de esa población musulmana que se establece a vivir en Occidente, siempre luego hay un porcentaje además que se dedican a hacer atentados terroristas, atropellando con coches a ciudadanos y bueno, hay países europeos que no son de la OTAN. Por ejemplo, un país muy curioso, Irlanda. Irlanda no pertenece a la OTAN. Es curioso, porque es un país que no forma parte de los PIGs, según dicen los países europeos de Bruselas y anglosajones. Es un país que habla en inglés, que es un país de campiñas verdes, así similar al norte de Europa, similar a Inglaterra, pero tiene una diferencia fundamental, cultural, ¿no? Histórica, que son católicos. Es un país católico frente a Inglaterra, que es un país protestante. Entonces se han marcado unas diferencias, y allí donde está Inglaterra no quieren estar los irlandeses. Entonces son distintos y no quieren estar en un foro en donde estén los ingleses, y es lógico, y tienen razón, y eso es lo que debería hacer España, seguir el ejemplo de Irlanda, un país fantástico y maravilloso, Irlanda. Y siempre fue en la historia un país aliado de España, del Reino de España, Irlanda, porque eran católicos, eran países católicos, no como Inglaterra, que luego y los países del norte de Europa, que se hicieron protestantes, y bueno, ahí hubo una división del cristianismo que perjudicó al propio cristianismo. Trajo ventajas al cristianismo, pero también perjudicó y causó división en el mismo seno del cristianismo. Incluso trajo guerras pues a lo largo de la historia, ¿no? En siglos pasados trajo guerras entre protestantes y católicos. Bueno, entonces Irlanda, un país tan importante, fundamental, bueno, pues no forma parte de la OTAN y ahí están tan tranquilos. Es el ejemplo que debería de seguir el Reino de España. ¿Qué países europeos no están en la OTAN también? Pues Chipre y Malta. Y Austria. Austria porque tiene unas leyes donde dicen que no quieren, de 1955, Austria tiene unas leyes fundacionales que entonces les prohíbe hacer asociación con organizaciones supranacionales militares, o sea, con alianzas militares y hacer guerras en el extranjero. Entonces, cumpliendo esas leyes, Austria pues tiene una neutralidad tradicional, ¿no? Que no quiere estar en ningún foro de estos. Hemos dicho Irlanda, Austria, Chipre y Malta. No pertenecen a la Alianza Atlántica, y estos son los países que se citan en Wikipedia, en los sitios de internet, pero siempre se olvidan de un país europeo fundamental, muy importante, que no pertenece a la Alianza Atlántica y que no lo cita nadie. Suiza.
Suiza, dicen que es el país más rico de Europa, que es el patio trasero del Vaticano, es en donde está el Banco del Vaticano. Es como una sucursal, una dependencia, una prolongación del Vaticano. De ahí viene la Guardia Suiza, no por casualidad. Suiza, un país tan rico y, en fin, tan importante a nivel europeo, bueno, pues no es de la OTAN y no tiene pensado tampoco ingresar, ni ha solicitado el ingreso ni nada. Esto nos demuestra el ejemplo de cómo países europeos no han entrado, no forman parte de la OTAN, de la Alianza Atlántica. Porque aquí ya hemos dicho, el discurso del príncipe Felipe en la cena de gala de bienvenida para los presidentes de los países que están en la OTAN, que fue en el Palacio Real la otra noche, todo el discurso en inglés. Y siguiendo aquí detrás de los pasos de Boris Johnson, el presidente o el primer ministro británico, y de Joe Biden, presidente norteamericano. Y entonces ahí está, pues, que son los que realmente dirigen la geoestrategia a nivel europeo, atlántico y mundial. Entonces España no pinta nada, no hacemos nada hablando en inglés y siguiendo las consignas y los intereses de Boris Johnson y de Joe Biden, de Reino Unido y de Estados Unidos. Dice el dicho que los británicos, vamos, los anglosajones, los británicos y los Estados Unidos no tienen amigos, o sea, no tienen países amigos, tienen intereses. Ellos tienen intereses, no tienen amigos. Entonces eso ya nos da una descripción de cómo son este tipo de países y que son antagónicos a la historia del Reino de España. Entonces es un sucumbimiento, es un sucumbir de Italia, Grecia, Portugal y estos países que encima los tratan despectivamente como los pig, y España que estén ahí, pues eso, al son que cantan Boris Johnson y Joe Biden, Estados Unidos y Reino Unido. Bueno, un último punto muy importante a resaltar en esta cumbre de la OTAN que ha habido aquí en Madrid en estos días, de finales del mes de junio del año 2022, pues resulta que en todas las conclusiones, en los escritos, todo lo que han firmado, todo lo que han acordado, todos los miembros de la OTAN, resulta que no hay nada, no han escrito ni una sola palabra, no han mencionado para nada a Hispanoamérica. O sea, todos los países hispanoamericanos, todo el continente de América hispana, no se menciona, no se recoge absolutamente para nada, siendo además España un país tan importante, un país puente entre Hispanoamérica, entre el continente americano y Europa. Bueno, pues no existe en la Alianza Atlántica, no existe Hispanoamérica y los países hispanoamericanos, que están totalmente controlados. Entre Inglaterra y Estados Unidos los tienen allí controlados, están divididos en trocitos, en cachitos. Están todos ahí sometidos y celebrando las fiestas de sus independencias que se inventaron y fabricaron los británicos en los siglos pasados. Así que es un paisaje lamentable, o sea, ni una palabra han dicho sobre Hispanoamérica. Por eso es que España e Hispanoamérica, la hispanidad, no pintamos nada dentro de la OTAN, así como sería una aberración pertenecer al Pacto de Varsovia, que ya no existe, pero a los países aliados satélites que puede tener Rusia, Moscú y el gobierno de Putin. Pues no pintamos nada, ni en el bloque de Rusia, ni en el otro bloque de la OTAN, dirigido por Estados Unidos e Inglaterra. Y bueno, estas son las conclusiones personales interesantes para resaltar. Nos vemos.